Sublime gracia del Señor, pecador salvó, fui ciego, mas hoy miro yo, perdido y él me halló. En los peligros o aflicción. Muy buenas tardes a todos nuestros amigos que están hasta ahora detrás de su pantalla, joven, señorita, señor, una cordial bienvenida, y también a nuestros hermanos que están a esta hora de la tarde, una cordial bienvenida, y como siempre cada día jueves le animamos para que, si usted gusta, los cursos de Emaús, si quisiera usted realizar los cursos de Emaús, tiene para estudiarlo, y también dentro de los cursos viene la hojita de respuesta para que cada persona que esté interesada en hacer los cursos de Emaús puede llamar al teléfono que aparece en su pantalla, o también dirigirse a Pedro Aguirre Cerda, número 189, a una cuadra de Plaza de Armas, en Lota Abajo. Los días miércoles, los días viernes, los días domingos, los días miércoles a las 7, los viernes a las 7 de la tarde, y los domingos también. Le invitamos para que, si usted quisiera realizar los cursos de Emaús, puede dirigirse a los lugares antes mencionados. Es sin ningún interés sectario, solamente para que usted estudie, para que lea y para que vea el poder de Dios hacia el hombre en la persona del Señor Jesucristo, el cual vino a salvar lo que se había perdido, en los cuales estamos incluidos nosotros por su gracia y por su misericordia, que también hemos alcanzado salvación. Dicho esto, le invitamos a que tome una Biblia y nos acompañe en la lectura de la palabra de Dios, y también para que abra su Biblia en el libro de los Salmos. Le invitamos para que nos acompañe en el Salmo número 58. En esta tarde vamos a darle lectura al Salmo 58, del verso 1 en adelante, que nos dice: oh congregación, ¿pronunciáis en verdad justicia? Pregunta. ¿Juzgáis rectamente, hijo de los hombres? Pregunta. Antes en el corazón maquináis iniquidades, hacéis pesar la violencia de vuestras manos en la tierra. Se apartaron los impíos desde la matriz, se descarriaron hablando mentira desde que nacieron. Veneno tienen como veneno de serpiente, son como el áspid sordo que cierra su oído, que no oye la voz de los que encantan, por más hábil que el encantador sea. Oh Dios, quiebra sus dientes en sus bocas, quiebra, oh Jehová, las muelas de los leoncillos, sean disipados como aguas que corren. Cuando disparen sus saetas, sean hechas pedazos. Versículo 8. Pasen ellos como el caracol que se deslíe, como el que nace muerto, no vean el sol. Antes que vuestras ollas sienten la llama de los espinos, y así vivos, así airados, los arrebatará él con tempestad. Se alegrará el justo cuando viere la venganza, sus pies lavará en la sangre del impío. Entonces dirá el hombre: ciertamente hay galardón para el justo, ciertamente hay Dios que juzga en la tierra. Salmo
58, que tiene 11 versos. 11 versos tiene el Salmo 58. Es un salmo de David. Está escrito aquí en mi Biblia, un salmo de David, un Mictán, un salmo de expiación. Y hemos explicado otras veces lo que significa expiación. Expiación significa, en dos palabras, cubrir el pecado. En la antigüedad, los israelitas, cada vez que pecaban, iban con un sacrificio delante del sacerdote. El sacerdote mataba a ese animalito y el israelita quedaba cubierto su pecado con la sangre derramada de ese animalito. Así que en la antigüedad la expiación significa cubrir el pecado. David hablando de justicia. ¿Qué es la justicia? ¿El hombre imparte justicia en la vida? La justicia es convertir o transformar algo injusto en algo justo y verdadero. La justicia. La justicia de Dios no es lo mismo que la justicia del hombre, porque la justicia de Dios es diferente a la justicia del hombre. ¿Qué hace el hombre? Dice Isaías 5:21. Ay de los sabios en sus propios ojos y de los que son prudentes delante de sí mismos. Ay de los que son valientes para beber vino y hombres fuertes para mezclar bebida. Los que justifican al impío mediante cohecho y al justo quitan su derecho. ¿Qué hace el hombre con la justicia? El hombre muchas veces, los hombres, nosotros, somos muy tendientes a aprovecharnos de algo, o más bien dicho, hacer la vista gorda con algo. Muchas veces en nuestra sociedad, por un poco de dinero, por un dinero dado a alguna persona, hace la vista gorda de algo que se ha cometido. Por una gran cantidad de dinero somos capaces de hacer algo en contra de nuestro amigo o en contra de nuestro vecino o de las personas que nos rodean. Por un poco de dinero nuestro corazón se aparta de lo justo y de lo verdadero. Esa es la justicia del hombre. El hombre, al hombre, a nosotros nos interesa el dinero. Nos interesa mirar las cosas que se ven. Nos interesa estar bien con otras personas. Y por eso aguantamos el soborno, porque eso es el cohecho. El soborno. ¿Y qué es lo que es el soborno? Dar a una autoridad o a un funcionario público dinero, regalos, con el afán de obtener el favor solicitado. Dar a una persona dinero a cambio de un favor que me hagan. Eso es el cohecho. Descubrir el pecado para Dios. Así que el corazón del hombre es así. El corazón del hombre está de mal en peor. Nosotros nos juzgamos como Dios juzga, porque Dios es justo y en su justicia no pasará por inocente al culpable. En la justicia que Dios tiene no pasará por inocente al culpable. Y hubo un hombre en la antigüedad que se hizo esta pregunta. Job, en el verso 9 y versículo 1 dice: respondió Job y dijo: ciertamente yo sé que es así lo que los amigos de Job
antes le increpaban, le decían, y con respecto a lo que ellos decían, Job respondió y dice, yo sé que es así con respecto a todo lo que le decían atrás. Y Job hace una pregunta: ¿y cómo se justificará el hombre con Dios? ¿Cómo se justificará el hombre con Dios? ¿Cómo podemos justificarnos delante de Dios? ¿Cómo podemos hacer eso? ¿Podemos acaso justificarnos delante de Dios sabiendo que Dios dice en su palabra en el libro de Romanos que no hay justo ni aún uno? Que no hay quien entienda, no hay quien busque a Dios. Todos nos desviamos a una, nos hicimos inútiles. No hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno. Y Job en la antigüedad, que el libro de Job es uno de los libros más antiguos que se escribió en la Biblia, y hace esta pregunta: ¿quién? ¿Y cómo? ¿Y cómo se justificará el hombre con Dios? ¿Cómo se justificará el hombre con Dios? ¿Podemos acaso justificarnos de alguna manera? ¿Podemos acaso ser por Dios vistos como justos delante de Él? No, porque recién citamos lo que dice la radiografía de Dios para el hombre, que no hay justo ni aún uno. No hay quien entienda, no hay quien busque a Dios. ¿Y cómo lo podemos hacer? Y esa pregunta se responde en el libro de Romanos, capítulo 3, versículo 24. Job pregunta: ¿y cómo se justificará el hombre con Dios? Y la respuesta: siendo justificados gratuitamente por su gracia mediante la redención que es en Cristo Jesús. O sea que siendo declarado justo por Dios, mediante el favor inmerecido que Él nos ha dado, la salvación que Él nos ha regalado gratuitamente. Es un regalo. Eso es lo que es la gracia. Es un regalo que Dios nos ha dado. Mediante la redención. ¿Sabe usted que nosotros éramos esclavos? Esclavos del pecado. Y Dios envió a su Hijo a este mundo para que muriera en rescate por muchos. Somos comprados, hemos sido comprados a precio de sangre. Eso es la redención, ser comprados. Pero no con cualquier precio. En la antigüedad, cuando estaban en las plazas, cuando había esclavos, iba una persona y compraba a aquel esclavo que se estaba vendiendo. Pero qué maravilloso ha sido para nosotros que el Señor Jesucristo fue muerto, fue sepultado y al tercer día resucitó conforme a las Escrituras. Y Él nos compró, pero nos compró a precio de sangre. Eso es la redención. Somos comprados a precio de sangre. ¿Y por qué? Por nuestro Salvador, el Señor Jesucristo. Y más abajo nos dice, en el mismo libro de Romanos, concluimos pues, después de todo lo que se ha dicho, que el hombre es justificado por fe sin las obras de la ley. Somos justificados por creer en la persona del Señor Jesucristo. La única manera, el único medio de ser justificados, de ser declarados por Dios justos, es creer en la persona del Señor Jesucristo, y no hay nada que hacer. No hay nada que hacer porque ya está todo hecho. El Señor Jesucristo dio su vida para salvarnos, para rescatarnos, para redimirnos, para justificarnos delante de Dios mediante su sangre preciosa que Él derramó en la cruz del Calvario por todos nosotros. Así que, no por obras de la ley. O sea, que si alguien piensa que por no robar,
no cometer adulterio, lo que nos dice la ley, no cometer adulterio, no robar, no fornicar, honrar a tu padre y a tu madre para que tus días se te alarguen, y de lo que Dios te da en la tierra, si alguno piensa que por cumplir la ley, y no solamente la ley consistía en los 10 mandamientos, sino que la ley tenía 613 puntos, de los cuales 365 eran positivos y 248 eran negativos. Sumando estos dos ítems nos da 613 mandatos u ordenanzas que ordenaba la ley. Y si alguien piensa que por hacer esto, que por cumplir los 613 mandatos que demandaba la ley puede ser salvo, equivocado está. Errado está y totalmente equivocado, porque nadie se es declarado por Dios justo por cumplir la ley, porque nadie puede cumplir la ley. Nadie, absolutamente nadie. ¿Sabía eso usted, amigo o amiga? Que la ley no nos salva. Por eso vino nuestro Salvador, el Señor Jesucristo, a este mundo a dar su vida para que nosotros alcanzáramos esta salvación tan preciosa, única, total y completa. ¿Sabía eso? Génesis 15:6. Y creyó a Jehová y le fue contado por justicia. ¿Quién fue este hombre? Abraham. Y creyó a Dios. ¿Qué le creyó a Dios? Le creyó cuando Dios le dijo: vete de tu tierra y de tu parentela a la tierra que yo te mostraré. Y Abraham creyó en su corazón y obedeció a Dios y salió de ese lugar y fue donde Dios le dijo y le fue contado por justicia. Fue declarado por Dios justo. Y más aún, en la antigüedad, cuando Adán y Eva pecaron, ¿qué hizo Dios? Mató un animalito para cubrir su pecado, porque el hombre propiamente tal no puede él cubrir su pecado. El hombre en esa época se cosió hojas de higuera para taparse. Se quiere escudar el hombre en la religión, pero eso no salva tampoco. Solamente la obra de Cristo en la cruz del Calvario, eso es lo que le salva a usted y a cualquier persona que está sumida en sus delitos y pecados y no le ha reconocido al Señor Jesucristo como su único y suficiente Salvador de su vida. Sepa usted que usted está perdido. Sepa usted que usted no tiene esperanza. Sepa usted que usted no tiene salvación. Y si usted quiere ser declarado justo, crea a Dios. Y creyó a Jehová. Creyó a Jehová, Dios a Abraham, a Jehová. No creyó creyó a Jehová. Hay que creer a lo que Dios dice. Creyó a Jehová, creer a Dios. Creyó a Dios y le fue contado por justicia. Fue por Dios declarado justo. Y es algo maravilloso que Dios diga esto por intermedio de su Santo Espíritu al hombre. Es algo maravilloso. Es algo inconcebible que nosotros no podemos entender. Si Dios dice en su palabra que no hay justo ni a uno, no hay quien entienda. Y aquí dice que creyó a Jehová y le fue contado por justicia a Abraham. Y más adelante le dice: era Abraham de edad de 99 años cuando le apareció Jehová y le dijo: yo soy el Dios Todopoderoso, anda delante de mí y sé perfecto. Yo soy el Dios Todopoderoso, el Dios único, el que tiene el poder que nadie tiene. Él es el único, sin igual, el único Dios, el único Dios, el único. No hay otro fuera de Él. Anda delante de mí y sé perfecto. Anda delante de mí y sé maduro espiritualmente. Eso quiere decir perfecto en la palabra de Dios. Ser maduro espiritualmente, pensar con la mente, con los ojos de la fe y mirar las cosas por intermedio del Espíritu para poder discernir lo que hay que hacer o lo que no hay que hacer. Anda delante de mí y sé perfecto.
¿Cómo estamos con esta palabra? ¿Cómo estoy yo con esta palabra? ¿Y David? ¿Y David? Él pensaba, cuando escribió este salmo, pensaba él, ¿cómo es la justicia del hombre? ¿Juzgamos rectamente los hombres? ¿Cómo juzgamos? Mal juzgamos. ¿Por qué? Porque si una persona va a los tribunales que está casado y si no quiere vivir con su esposa, solamente ya no importa, se separan nomás y búsquese otra y está todo bien. O si alguien ha cometido una falta delante de la sociedad, va a la cárcel, cumple sus años, después sale y está todo bien. Pero delante de los ojos de Dios, nadie puede ser justificado por las obras de la ley. Solamente el que cree en el Señor Jesucristo es salvo. Dice David que los impíos se apartan desde la matriz. ¿Quién le enseña a un pequeño a mentir, a un niño? ¿Quién le enseña a un niño a robar? Y a veces nosotros le avivamos cuando dice una palabra obscena. Viene en nuestra naturaleza. Porque nuestra naturaleza es la que adquirimos de nuestros primeros padres, Adán y Eva. Porque ellos pecaron en el huerto de Edén y como ellos pecaron, el pecado ha pasado de generación en generación. A un pequeño nadie le enseña eso. A un niño nadie le enseña a robar, nadie le enseña a mentir, nadie le enseña a decir palabras soeces, nadie. En nuestra naturaleza, en la naturaleza del pequeño viene así. Se apartaron, hablan mentiras desde que nacen. Y con lo que nos compara, que tenemos veneno en nuestros labios, que tenemos veneno en nuestra boca, hablamos cosas envenenadas, palabras malas, palabras corrompidas, e igual como aquellos que encantan, la serpiente es sorda. La serpiente, cuando el encantador está encantando a la serpiente, se mueve cuando le mueve la flautita que le está tocando. Y ahí va saliendo la serpiente del canasto que tienen y se mueve. Por más hábil que el encantador sea, oh Dios, quiebra sus dientes en sus bocas, como un león pequeño, aquellos leoncillos que en sus primeros años toman leche y a medida que van creciendo se van fortaleciendo sus dientes para poder masticar la carne, porque usted sabe que el león es un animal carnívoro. Quiebra sus dientes, quiébrale su boca, sean disipados como aguas que corren, cuando disparen saetas sean hechos pedazos, pasen ellos como el caracol que se deslíe, como el caracol rastrero, que sean pasados ellos, como el que nace muerto no vean el sol. Estamos y hemos nacido muertos en nuestros delitos y pecados. Hemos nacido muertos. Estamos muertos. Si usted no es del Señor, está muerto. Nosotros por misericordia hemos alcanzado salvación, por haber creído en la persona del Señor Jesucristo. Pero usted, si no ha creído en Él, está muerto. Usted tiene vida, pero está muerto, dice Dios. Está muerto en sus delitos y pecados. Y no va a haber más el sol. Va a llegar el momento en que tendrá que partir de este mundo. No va a haber más el sol, ni la luna, ni las estrellas, ni nada. ¿Y cómo está su partida? ¿Cómo va a partir de este mundo? ¿Dónde va a ir su alma? Si no ha arreglado su cuenta y sus problemas de sus pecados con Dios, ¿a dónde va a ir su alma?
y así a viejos como a jóvenes. Aunque que vuestras ollas sienten la llama de los espinos, así vivos, así airados, los arrebatará él con su tempestad. Dios raerá tanto a viejos como a jóvenes. Tanto a viejos como jóvenes tendrán que enfrentar el juicio de Dios si no lo aceptan como su único y suficiente Salvador de su vida. Y además, nuestro Salvador, el Señor Jesucristo, también sufrió el escarnio, sufrió la burla, sufrió el juicio, sufrió la cárcel por nosotros. Por cárcel y por juicio fue quitado, y su generación, ¿quién la contará? Se lo llevaron a la muerte, pues que fue cortado de la tierra de los vivientes, y por la rebelión de mi pueblo fue herido. Nuestro Señor Jesucristo, ya en el libro de Isaías, ya estaba profetizado de él, que tendría juicio, estaría preso, porque eso hicieron los judíos, aquellos hombres que le juzgaron, y también aquellos romanos que le juzgaron, y fue condenado a muerte por decir la verdad, por hacer el bien. ¿Y su generación quién la contará? La generación de él está ahora juntándose. Los creyentes se están juntando, los que hemos sido salvados. ¿Y usted no le gustaría pertenecer a la generación del Rey? ¿No le gustaría pertenecer a los que somos llamados fuera? ¿Le gustaría obtener salvación, perdón de pecados una vez y para siempre? En su humillación no se le hizo justicia, mas su generación, ¿quién la contará? Porque fue quitado de la tierra su vida. Lo que estaba leyendo en Isaías 53, verso 8, Felipe se lo estaba diciéndoselo al etíope, aquel hombre que fue salvado, aquel hombre que estaba leyendo Isaías 53 y no sabía, no entendía de qué se trataba ni cómo era lo que estaba leyendo, de quién hablaba. Felipe llegó al carro de él y le explicó el evangelio, y el etíope creyó. ¿No le gustaría obtener salvación a usted ahora? ¿Perdón de pecado una vez y para siempre? ¿Le gustaría? Le invitamos a que venga el Señor ahora, y será el gozo y la dicha, porque obtendrá una entrada al cielo gratuita. Gratuita su entrada al cielo. Le invitamos. Vamos a ir a un himno y después con la palabra de Dios, nuestro querido hermano don Luis Sánchez. Comprado con sangre por Cristo, con gozo al cielo yo voy, vibrado por gracia infinita, ya sé que su hijo yo soy, lo sé, comprado por sangre yo soy, lo sé, con Cristo al cielo yo voy, soy libre de pena y culpa, su gozo Él me hace sentir, Él llena de gracia mi alma, con Él es tan dulce vivir, lo sé, comprado con sangre yo soy, lo sé, con Cristo al cielo yo voy.
Muy bien, estamos estudiando en la segunda carta del apóstol Pablo a la iglesia en Corinto y vamos a leer en esta tarde en el capítulo 6, versículo 1. Así pues, nosotros como colaboradores suyos os exhortamos también a que no recibáis en vano la gracia de Dios, porque dice, en tiempo aceptable te he oído, y en día de salvación te he socorrido. He aquí ahora el tiempo aceptable. He aquí ahora el día de salvación. No damos a nadie ninguna ocasión de tropiezo para que nuestro ministerio no sea vituperado. Antes bien, nos recomendamos en todo como ministros de Dios, en mucha paciencia, en tribulaciones, en necesidades, en angustias, en azotes, en cárceles, en tumultos, en trabajos, en desvelos, en ayunos, en pureza, en ciencia, en longanimidad, en bondad, en el Espíritu Santo, en amor sincero, en palabra de verdad, en poder de Dios con armas de justicia a diestra y siniestra, por honra y por deshonra, por mala fama y por buena fama, como engañadores pero veraces, como desconocidos pero bien conocidos, como moribundos, mas he aquí vivimos, como castigados, mas no muertos, como entristecidos, mas siempre gozosos, como pobres, mas enriqueciendo a muchos, como no teniendo nada, mas poseyéndolo todo. Nuestra boca se ha abierto a vosotros, oh Corintios, nuestro corazón se ha ensanchado. No estáis estrechos en nosotros, pero sí sois estrechos en vuestro propio corazón. Pues para corresponder del mismo modo, como a hijo hablo, ensanchaos también vosotros. No os unáis en yugo desigual con los incrédulos, porque ¿qué compañerismo tiene la justicia con la injusticia? ¿Y qué comunión la luz con las tinieblas? ¿Y qué concordia Cristo con Belial? ¿O qué parte el creyente con el incrédulo? ¿Y qué acuerdo hay entre el templo de Dios y los ídolos? Porque vosotros sois el templo del Dios viviente, como Dios dijo, habitaré y andaré entre ellos y seré su Dios, y ellos serán mi pueblo, por lo cual salid de en medio de ellos y apartaos, dice el Señor. Y no toquéis lo inmundo, y yo os recibiré y seré para vosotros por Padre, y vosotros me seréis hijos e hijas, dice el Señor Todopoderoso. Terminamos en el capítulo anterior, el apóstol Pablo mostrando al Señor Jesús como la ofrenda que Dios aceptó en favor del perdón de los pecados. El Señor Jesús, quien fue santo, puro, inocente, sin mancha, por nosotros fue hecho pecado allí en la cruz. Dios le trató como pecado y Él descargó sobre Él todo el peso de la ira judicial que era para nosotros en la persona del Señor Jesús. Así, en base a esa obra todo suficiente, realizada por el Señor Jesús una vez y para siempre y en la cruz, nosotros tenemos el perdón de nuestros pecados, la vida eterna, y somos herederos de Dios y coherederos con Cristo. Así, es importante tener en consideración esto, y es importante entender muy bien el término que Dios usa, porque Él dice al que no conoció pecado, vale decir el que no hizo pecado en forma personal, por nosotros lo hizo pecado. Hay que hacer la observación porque algunas personas dicen, no es,
Si ahí dice que Dios lo hizo pecador, no, de ninguna manera. Dice lo hizo pecado, vale decir, el pecado nuestro fue llevado por el Señor Jesús en su cuerpo sobre el madero, para de esta forma tener Él eterna redención por nuestras almas. Así, Dios, a nosotros que no teníamos ninguna justicia en nosotros mismos porque estábamos muertos en nuestros delitos y pecados, Dios nos hizo justicia. Y esa justicia que se nos atribuye a nosotros es la justicia del Señor Jesús. Dios nos ha hecho justicia en Él. Así pues, nosotros, dice el apóstol Pablo, como colaboradores de Dios, os llamamos, os exhortamos, os alentamos. ¿A qué cosa? Que no recibáis en vano la gracia de Dios. ¿Qué es la gracia de Dios? En otras oportunidades lo hemos explicado, pero es importante volverlo a hacer. La gracia de Dios se tiene que ver con el favor inmerecido que Dios da al ser humano y que en base a eso perdona, da vida eterna y perdón de pecados. Nosotros, como seres humanos que hemos ofendido a Dios por nuestras acciones, nos hemos alejado de Él, merecemos y merecíamos la muerte como paga por nuestro pecado, porque así está establecido por Dios, que la paga del pecado, vale decir el salario del pecado, es muerte. Sin embargo, Dios regala la salvación, porque Dios dice más, la dádiva de Dios o el regalo de Dios es el perdón, la salvación en Cristo Jesús, Señor nuestro. Ahora, eso es la gracia de Dios, que Él en forma gratuita nos perdona. A nosotros no nos cuesta nada el obtener el perdón de los pecados, solamente reconocernos como pecadores y pedir a Dios que nos perdone en base a la muerte del Señor Jesús. Pero a quien le costó todo fue al Hijo de Dios, al Señor Jesús, porque Él, para poder salvarnos, no solamente Él tuvo que humillarse tomando forma humana, participando de un cuerpo de carne y sangre como nosotros, sino que tuvo que ir a la cruz y allí cargar en su cuerpo con nuestros pecados. Así, el costo de la salvación es infinitamente alto y nadie, obviamente, por ningún mérito, por ninguna cosa personal, puede lograrlo jamás. Así, si alguien está pensando que por hacer algún bien, alguna buena obra, Dios le va a considerar eso como meritorio para la salvación, está en una equivocación muy grande, porque por gracia sois salvos, y esto no de vosotros, pues es don de Dios, y no por obras para que ninguno se gloríe. Y el apóstol Pablo, escribiendo a Tito, él dice, nos salvó, no por obras de justicia que nosotros hubiéramos hecho. Así, la salvación de Dios es gratuita, Él la ofrece en forma gratuita, y la exhortación, el llamado urgente de parte de Dios a través del apóstol Pablo en este momento, es que usted no deje pasar esta oportunidad, sino que ahora mismo pueda acudir a Cristo para tener el perdón de sus pecados, para asegurar el futuro eterno de su alma. Y le exhorta a que no reciba la gracia de Dios en vano, porque ahora es el tiempo aceptable, ahora es el día de salvación. La palabra de Dios no garantiza salvación para mañana, porque el mañana no es nuestro. No sabemos qué va a pasar mañana. Una cosa sí sabemos, los creyentes, que pase lo que pase, vamos a estar con Cristo, porque de Él somos
a Él le pertenecemos. Así, pero usted, mi querido amigo, si no tiene a Cristo como su Salvador personal, si no ha recibido la salvación, si no tiene esa certeza en su vida, usted lamentablemente está en un peligro muy grande, en un peligro de condenación eterna. Por eso Dios, en su amor y misericordia, como leíamos el jueves pasado, como si Él rogara a través de nosotros, Él te ruega que te reconcilies con Dios. Y la única forma de reconciliarte con Dios es confesando tus pecados a la persona bendita y gloriosa del Señor Jesús, no a ningún hombre, a ningún pecador, sino al Señor Jesucristo, y pidiéndole a Él que Él te perdone. Y la palabra de Dios nos enseña que al que a Él viene no le echa fuera. Así, ese es el ruego, esa es la exhortación que en esta misma tarde te apoderes, que te aferres a esta salvación que Dios te ofrece, que Él quiere socorrerte, Él quiere librarte de la condenación. Para eso vino el Señor Jesús y sufrió el castigo Él en tu lugar, para que tú no vayas a ningún juicio. Luego el apóstol Pablo continúa en su relato diciendo que ellos han sido personas que han cumplido el trabajo entregado por el Señor con muy limpia conciencia. Ellos no han dado ocasión a ninguna persona para que esta persona pueda hablar mal con razón de ellos. Porque sí, los creyentes siempre, los pregoneros de justicia, siempre van a ser vituperados por los incrédulos que aborrecen el Evangelio. Pero que esto no sea en forma razonable, vale decir que no sea una verdad lo que ellos estén diciendo cuando hablan mal de un hijo de Dios, de un creyente. Y él utiliza aquí la palabra ministerio. Ministerio no tiene que ver con alguna ordenación religiosa, con algún puesto de importancia religioso, porque el hombre ha generado y ha hecho muchos puestos de importancia, cosa que en la palabra de Dios no existen. En la palabra de Dios existen trabajos, existen labores para los cuales Dios prepara a sus hijos para el cumplimiento de ella, porque el cuerpo de Cristo, que es la iglesia, tiene una sola cabeza y los demás todos miembros de ese cuerpo cumpliendo funciones diferentes en beneficio del cuerpo. Así no es el Evangelio, la iglesia, no es un lugar para engrandecerse, para tener títulos honoríficos, sino es un lugar para servir, para ser siervos de Dios. Esta palabra ministro que utiliza el apóstol aquí, antes bien nos recomendamos en todo como ministros de Dios. Algunos se les infla el pecho y realmente se sienten en las nubes cuando son presentados como ministros de Dios. Pero en la palabra de Dios, la palabra ministro es esclavo, es alguien que está a expensas de un amo, alguien que sigue las órdenes de un amo, es un esclavo nada menos que del Señor Jesucristo. Amigo, usted que le gusta tanto el lucimiento y le gusta tanto ostentar títulos religiosos, estaría dispuesto a legítimamente a reconocerse como un esclavo, como un siervo de Dios, que está puesto bajo la autoridad de este amo y en forma voluntaria. Bueno, eso es lo que somos, siervos, ministros de Cristo. Estamos aquí
para cumplir con el ministerio, con el trabajo, con la labor que Él nos ha asignado. Y esta labor principal que Él nos ha asignado tiene que ver con la evangelización, con traer el mensaje del Evangelio a los oídos, a la mente, al corazón de todos los amigos, para que tengan la oportunidad de saber que Dios les ama, que Dios les quiere salvar. Dios no ha instituido ninguna religión. El Señor Jesús no vino a instituir ninguna religión. Él vino trayendo el Evangelio de la gracia de Dios. Y el Evangelio es la buena noticia de parte de Dios, que Dios ha enviado a su Hijo al mundo porque te amó de tal manera. Él lo envió a morir en la cruz para que tú, creyendo en Él, no te pierdas, sino tengas vida eterna. Así el apóstol está aquí, él diciendo con mucha claridad que él no ha dado, ellos no han dado con sus compañeros que él está trabajando en el Evangelio, no han dado ocasión para que alguien hable mal de ellos con verdad, sino solamente con calumnias y con otras cosas, porque nadie podía reprochar nada al apóstol Pablo y sus compañeros. Así dice él, nos recomendamos en todo como ministro de Dios en mucha paciencia. Él había sido muy paciente, soportando muchas cosas, en tribulaciones. Él había sufrido muchas tribulaciones, tanto de los de adentro como de los de afuera. Necesidades. Él no era una persona que vivía con lujos o que se aprovechaba de aquellos a quienes anunciaba el Evangelio. Él no andaba pidiendo ni andaba exigiendo que se le pagara. Su gloria era que él anunciase el Evangelio de Cristo de balde, porque eso también es lo que Dios ordena. De gracia recibiste, dad también de gracia. Aquí no se trata de venirse a llenar los bolsillos de dinero aprovechándose de la buena fe de las personas o de los creyentes. No, eso es un pecado tremendo. Es realmente penoso y da lástima cuando se está anunciando o se pretende anunciar el Evangelio y junto con ello se está pidiendo dinero a las personas. Dios no pide ni Él ha dado orden de que se reciba dinero de ninguna persona que no tiene a Cristo como su Salvador personal, ni que se le exija a nadie. Eso es antibíblico, eso es antibíblico. No, si usted no tiene como solventar un programa, no lo haga. Y si usted tiene un programa donde pretende predicar el Evangelio, que ese programa sea solventado por su iglesia o por los creyentes donde usted se congrega. Y si no, es preferible que no lo haga y no que esté pidiendo a los demás, porque eso trae descrédito al Dios del Evangelio, al Señor Jesucristo. Y por supuesto la gente tiene mucha razón muchas veces en no querer escuchar, porque piensan que cada vez que van a escuchar solamente van a escuchar estos asuntos de los pedidos de ayuda, de dinero, y etcétera, etcétera. Aquí el apóstol Pablo nunca dio ocasión de tropiezo a nadie con respecto a esas cosas. Él tenía necesidades. ¿Cuántas veces él no tenía donde dormir, no tenía para comer, no tenía para movilizarse? Solamente dependía de la ayuda que el Señor podía proveer, pero él también trabajaba con sus propias manos, haciendo carpas, haciendo tiendas, para solventarse sus gastos y los gastos de aquellos que estaban con él en el anuncio, en la propagación del Evangelio. En angustias, y eso podemos entenderlo muy bien, en las angustias que él pasó, en tanto sufrimiento, tanto físico como psíquico, porque luego él los relata en azotes, en cárceles,
en tumultos, en trabajos, en desvelos. Estos desvelos tenían que ver con la preocupación por el anuncio del Evangelio, por la preocupación tanto de los inconversos como de los creyentes, que en el caso de los corintios, que habían tantos problemas allí en la iglesia de aquel lugar. Eso le provocaba desvelo, a veces también en ayunos. Estos ayunos aquí no es tanto que el apóstol dejara de comer o tuviera abstinencia de alimentos para dedicarse a la predicación. No, tenía más que ver con ayunos forzados, con falta de alimento, no los tenía y por supuesto pasaba días a veces sin probar alimentos por las necesidades que él por supuesto tenía económicas. Él nunca tuvo una propiedad, él no tenía terreno, no tenía casa, no tenía absolutamente nada. Él, al igual que el Señor Jesús como su maestro, él también vivió una vida de acuerdo a lo que Dios le pidió. El Señor Jesús, él nunca tuvo alguna propiedad, alguna riqueza. Lo único que él tenía y que pudieron repartirse los soldados al momento de su muerte fue su túnica y absolutamente nada más, sus ropas. Así él nunca se afanó en lo terrenal, porque lo terrenal es pasajero. Así en ayunos, en pureza, nadie podía acusar al apóstol Pablo de inmoralidad en su vida cristiana, porque él en primer lugar ponía a Dios por testigo en cuanto a su pureza personal. En ciencia él enseñó mucho. En longanimidad, esta palabra longanimidad tiene que ver con largura de ánimo. Largura de ánimo, para decir, él era un hombre que tenía mucha paciencia, mucha bondad, y podía esperar y podía él aguantar muchas cosas para la propagación del Evangelio y para que otros pudieran tener salvación. En el Espíritu Santo, todo lo que él hacía, y él mismo muchas veces lo reconoció, era el Espíritu Santo que actuaba a través de él. Es lo mismo que nosotros pedimos y oramos antes de estar en este programa, que sea el Espíritu Santo el que hable a través de nosotros a las personas, a fin de que el mensaje llegue con poder de lo alto, no con palabras de humana sabiduría, sino con las palabras que provee y que da el Espíritu Santo, quien mora en nosotros. Él vive en nuestros cuerpos. Nuestros cuerpos son templo de Dios y en él habita el Espíritu Santo, y es él el que habla y el que pone palabras en nuestras bocas para que nosotros la entreguemos a las personas que la escuchan. Él, el Espíritu Santo. El amor sincero. El apóstol había mostrado la sinceridad, la grandeza de su amor para con sus hermanos, porque aun cuando muchos le despreciaban, él sin embargo igual les amaba en el Señor. En palabra de verdad. Esta palabra de verdad tiene que ver con la enseñanza de la palabra de Dios. Y sabemos que la palabra de Dios es verdad. Santifícalos en tu verdad, oró el Señor Jesús. Tu palabra es verdad. La palabra de Dios es verdad. La única verdadera que nosotros, y que ésta se ha anunciado por mucho tiempo. El poder de Dios. Algunos han dicho que este poder de Dios tiene que ver con los milagros que el apóstol hacía, porque él no hacía los milagros por su propio poder. Él sanó enfermos, incluso resucitó a algunos muertos en una oportunidad, y estos milagros eran hechos por el poder de Dios y no por el poder que tuviera el apóstol Pablo. Con arma de justicia adiestra
y siniestra. Esto tiene que ver con la lucha del soldado, quien usaba en una mano su espada y en la otra el escudo para defenderse. Así, el apóstol Pablo aquí está enseñando que la mejor arma de defensa y de ataque es el carácter justo, bueno, el carácter sincero, honesto del Hijo de Dios, que nadie puede reprochar y que el enemigo se avergüenza de reprocharle. Por honra y por deshonra, había muchos que honraban al apóstol, pero habían otros que le deshonraban, que hablaban mal. Lo mismo en cuanto a la fama. Había muchos que le apreciaban al apóstol, pero otros le denigraban. Algunos incluso llegaron a decir de él que su palabra era débil, su palabra era fuerte, pero su presencia era débil. Así le trataban como engañadores. Ellos nunca engañaron a nadie, sino ellos enseñaron y entregaron el mensaje de la verdad. Hoy día, en el mundo, hay muchos falsos maestros que engañan a las personas, que tergiversan, que medran la verdad del Evangelio. ¿Cuántos hay que todavía enseñan que para ser salvos tienen que hacer esto y hacer esto otro, dejar de hacer esto otra cosa, etcétera? Y no enseñan la verdad de la salvación, que la salvación es algo que tenemos ahora y que lo tenemos mediante la muerte de Cristo y no por esfuerzos humanos, porque no hay ningún esfuerzo que el hombre pueda hacer, ya que ante Dios el pecador en sus pecados nos enseña la palabra de Dios, que es como suciedad y sus obras como trapo de inmundicia. Así no hay nada bueno en el ser humano que pueda ofrecer a Dios, y es por eso que Dios tuvo que enviar a su propio Hijo para que Él viniese a morir en la cruz. Los hombres le tenían como engañadores, los falsos maestros, pero todos aquellos que le conocían y que le recibían tenían que reconocer que ellos eran veraces, vale decir que ellos hablaban solamente la verdad de parte de Dios. Algunos no le conocían y les trataban como a desconocido porque no querían entender ni recibir el mensaje de salvación, pero otros le apreciaban y le querían. Y es interesante esto, que ellos estaban en algunas partes como moribundos. ¿Cuántas veces al apóstol Pablo le apedrearon, le golpearon con vara, y cuántas veces incluso le dejaron como muerto, pensando que ya habían quitado de este mundo a aquel que estaba atormentándoles con las verdades del Evangelio? Pero no, el Señor le sostuvo y le mantuvo vivo, y les mantuvo vivos para que ellos siguieran anunciando las verdades de Dios a todas aquellas personas que lo necesitaran. Así, amigo, queremos nuevamente exhortarte a que no recibas hoy día en vano la gracia de Dios. Dios te está llamando, Dios quiere salvarte, Dios quiere darte vida eterna, Dios quiere perdonar tus pecados, y Él lo va a hacer en base a la obra, a la muerte del Señor Jesús. Ahora, amigo mío, ahora es el día de salvación. Ahora es el tiempo aceptable para Dios. Ojalá no dejes pasar esta gran oportunidad que Dios te está dando. Vamos a escuchar otro himno antes de cerrar el programa. Say
Le damos las gracias por haber compartido la palabra de Dios con nosotros y le invitamos a nuestras reuniones que se efectúan en Pedro y Gracela 189 los días miércoles, viernes y domingos a las 7 de la tarde. Y también los días domingos por la mañana escuela dominical a las 11:30. También hay clases para niñitos pequeños donde hay profesoras que hacen clase a niñitos y a niñitas en la escuela dominical. Gracias. Deseamos que el Señor les bendiga y que ojalá usted pueda entender el mensaje de salvación, y si el Señor lo permite, el próximo jueves vamos a continuar analizando el mismo capítulo del día y hablando del Evangelio de Cristo a través de la Biblia. También a las personas que nos llaman al programa le informamos que en nuestra reunión de oración en la iglesia estamos orando por usted, por su problema. Así llámenos nomás con confianza, y también por supuesto en las oraciones en forma personal. Que el Señor les bendiga y que tengan un lindo fin de semana.